La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. En coincidencia con una nueva fase de la guerra más reciente, la que en poco más de una semana cumplirá un año y que a cada hora que pasa se aleja más de su final, en coincidencia con la escalada al Líbano del conflicto militar, el mundo ha convocado a sus líderes en Nueva York en la Asamblea General de Naciones Unidas. Lebanon is at the brink. The people of Lebanon, the people of Israel and the people of the world cannot afford Lebanon to become another Gaza. Esta ha sido la noche en la que los gestores del mundo, de todo tipo de sistemas, democracias más o menos sólidas, dictaduras, teocracias, escuchan, lo hacen una vez al año, una reprimenda de quien dirige el órgano que los propios estados crearon para evitar la guerra. Pero esta vez era distinto. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, recordaba al planeta que nadie, ni el mundo, ni la gente del Líbano se pueden permitir convertir ese país, convertir el Líbano en otra Gaza. The level of impunity in the world is politically indefensible. Ha clamado contra una sensación de impunidad creciente, políticamente indefendible, ha dicho, y moralmente intolerable. Por el plenario del debate general de la ONU han pasado hasta bien entrada la madrugada líderes que acercaban a sus intereses la interpretación de las guerras, pero siempre para coincidir en la excepcionalidad de la actual situación de las cosas. El presidente turco Erdogan ha llamado a parar a Netanyahu como se hizo con Hitler. El de Estados Unidos Joe Biden, en la última cita de este calado de su mandato, ha culpado a Hamas y a Hezbollah de la violencia en Oriente Próximo y ha pedido evitar una guerra a gran escala a través de la diplomacia. El brasileño Lula da Silva se ha centrado en la necesidad de luchar contra el cambio climático. Sergio Soto, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. En paralelo, Israel atacaba de nuevo esta madrugada el sur del Líbano. Son casi 600 los muertos desde el lunes. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Entre ellos 50 niños y esta noche además Hezbollah ha atacado Tel Aviv. Lo ha intentado. Hacia esa ciudad se dirigía uno de los proyectiles que la milicia ha lanzado esta mañana a territorio israelí. Ya es habitual que este sonido despierte a la población local de Tel Aviv, pero no tanto que las sirenas se activen por un ataque desde el Líbano de Hezbollah. Dice la milicia que había puesto como objetivo la sede del Mossad, el servicio de inteligencia israelí al que todos sitúan detrás de la explosión de los Buscas. Es más, las sirenas han sonado esta mañana en otras zonas del centro de Israel. No hay noticias de víctimas o daños materiales significativos, pero es todo un desafío de la milicia en plena ofensiva israelí contra sus posiciones. Una ofensiva que continúa, como ya avanzaba anoche Netanyahu, asegurando a los libaneses que esta guerra no es contra ellos. Los medios locales informan de nuevos bombardeos israelíes en el sur y al este del país esta mañana por tercer día consecutivo, mientras sigue el éxodo de decenas de miles de personas. Estamos todos en estado de constante miedo y incertidumbre. Los refugios colectivos están desbordados. Esta es la situación que nos ha descrito en la SER Sonia de Acción contra el Hambre en Líbano, que se encuentra en Beirut, destino de muchas de esas familias que han huido, Ángeles, de las bombas. Hasta luego, Pablo. Hasta luego. Y es noticia también de esta noche el nuevo conflicto diplomático que parece abrirse entre España y otro país de América Latina. Esta vez es México, donde el gobierno ha rechazado ya asistir con motivo de la toma de posesión de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. México invitó al gobierno, pero no al rey Felipe VI. No ha explicado por qué, pero Exteriores ya ha calificado de inaceptable la exclusión del jefe del Estado español. No es la primera vez, lo recordarán, que México rechaza al rey de España. En una ocasión anterior le exigió por carta que pidiera perdón por la conquista de ese territorio en el siglo XVI. Bayo. Sí, fue en marzo de 2019 cuando el aún presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, inició el roce diplomático con España. Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Una disculpa que el gobierno español se niega a realizar, lo que ha conducido al actual enfriamiento de las relaciones entre ambos países. A solo una semana de la toma de posesión, el equipo de Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta mexicana, sigue sin confirmar la invitación al rey Felipe.
Su presencia es habitual en este tipo de actos. Lo fue, por ejemplo, en la toma de posesión de López Obrador hace 6 años y en la de Peña Nieto hace 12. Una exclusión inaceptable para Exteriores, que ha optado por no enviar a ningún representante a la ceremonia del próximo martes. Claudia Sheinbaum ya ha dicho que no tiene ningún problema con esta decisión y que responderá hoy por carta al gobierno español. Y sobre otro asunto diplomático sensible, el de Venezuela, se ha pronunciado por primera vez el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ha confirmado que participó en las negociaciones para que el candidato opositor venezolano Edmundo González pudiera salir de ese país. Ha señalado también Zapatero que su posición de negociador le obligó a ser discreto, que conoce el trabajo de los mediadores y que esa será su actitud. Participé en una tarea de facilitación para su venida a España. Debo decir que cuando alguien facilita, cuando alguien media, debe ser extraordinariamente respetuoso. Es un derecho y un deber de mantener discreción y lealtad a las personas que han permitido, querido, que facilites en alguna tarea. También ha asumido Zapatero que estos silencios o la ausencia de condena pública a acciones del gobierno de Maduro le pasan factura a su imagen. Es, repite el expresidente, su tarea. En efecto que he participado en esa tarea, pero que esa tarea, para que sea útil ahora y en el futuro y en el pasado, exige la discreción. Yo sé que esto me comporta muchas críticas, las acepto como demócrata, pero es mi punto de vista, es mi compromiso, es mi tarea. Hoy llega otra borrasca por el norte, la primera de esta importancia. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días, y que de momento se manifestará con viento que irá más en todo el país durante la tarde, pero especial atención al sur de Baleares, pero sobre todo en el norte de Castilla y León, en las comunidades del Cantábrico y especialmente en Galicia, donde las rachas de suroeste, especialmente en las rías altas, superarán los 80 kilómetros por hora. Muchas nubes en la mitad oeste de la península, lluvia insistente, persistente y con intensidad en Galicia, especialmente en las Rías Baixas. Algunos chubascos también afectarán al norte de Extremadura. En el Mediterráneo, el Cantábrico y Canarias, el sol va a lucir con un poco de calor durante la tarde. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Otro día de negociación entre gobierno, patronal y sindicatos para reducir la jornada laboral y otro día sin acuerdo que aproxima por ahora las protestas sindicales frente a la sede de la COE. Ayer a última hora supimos de otra oferta del gobierno en el intento de atraer a una patronal que no solo no lo ve, sino que bromea sobre ello. Es que las encuestas dicen que eso le gusta a la gente. Perdonad, y a mí, pero es que yo estoy en un puesto que me exige responsabilidad. Claro, si nos fijáramos en las encuestas, yo no sé por qué en vez de 37,5 no son 20. Es Antonio Garamendi, presidente de la COE, lo que propone ahora el gobierno, que ya ofreció bonificar las contrataciones que hagan las pequeñas empresas para reducir la jornada. Lo que propone es ampliar los plazos del plan para reducir esa jornada y que en algunos casos no se aplique ya el año que viene la reducción a 37 horas y media, sino más adelante. Información de Estefanía Salvatierra. Es el único planteamiento que llamó la atención tras una reunión de más de 3 horas entre el gobierno y los agentes sociales. Sobre la mesa, la opción de dilatar los plazos de entrada en vigor de la reducción de jornada, pero de una manera muy quirúrgica. ¿A qué se refiere esto? A dar la opción de aplicar la disminución de horas cuando poco a poco venzan los convenios en vigor. Esto se haría, dicen fuentes de la negociación, estudiando convenio a convenio y sector a sector. Por eso, en algunos casos, nos podríamos ir a finales de 2025 o incluso 2026. Es una manera de atraer a la patronal a un acuerdo que se resiste. Pero de manera generalizada, las 37 horas y media semanales entrarían en vigor a principios del próximo año. Esto llega en un momento en el que los sindicatos tachan la negociación de agotada y señalan a la COE, Unai Sordo en Hora 25. Y es si de verdad COE considera que hay que negociar y reducir por ley la jornada de trabajo. Para mañana, UGT y comisiones han convocado concentraciones en las puertas de las sedes de la patronal como medida de presión para que los empresarios se sumen al acuerdo. Sobre la reducción de jornada, fuentes del PP han aclarado a la SER su posición esta noche. Trabajar las mismas horas, no reducir el número de horas, sino comprimirlas en 4 días. Es decir, trabajar con carácter general y, salvo determinados sectores, 10 horas al día, porque argumenta el Partido Popular, España tiene un problema de productividad. Bueno, yo creo que siempre que hay una oportunidad para el diálogo, el gobierno la aprovecha. Y esto es lo importante, que vemos una oportunidad para el diálogo y entonces la vamos a aprovechar y si llegamos a un acuerdo perfecto.
Y en la persecución de la oportunidad hasta ahora el Gobierno. Ayer ya les adelantamos aquí que el Ejecutivo había decidido despejar el calendario y que la senda de estabilidad no se votara mañana en el Congreso para intentar ganar tiempo. Ahora parece que ven que Junts, que iba a tumbarlo todo, sí deja margen para negociar. David Junquera, buenos días. Buenos días. Junts se abre a lo que hacía ver imposible el Gobierno a presentar una nueva senda y el resto de socios a pedir más, porque lo de presionar al PP no ha salido. No salió, no, aunque nos aseguran fuentes del Gobierno que de verdad llegaron a confiar en esa posibilidad en que Feijóo diera su brazo a torcer. Moncloa asume que estaba persiguiendo un imposible y se apresta a intentar algo, si no imposible, sí muy difícil. Revelan las mismas fuentes que han visto una grieta en Junts y, como decía María Jesús Montero, van a tratar de aprovecharla. El Gobierno no se da un plazo y está dispuesto para llegar a ese acuerdo, a reescribir la senda, a quitarse de su colchón financiero para darle más margen a las autonomías y a seguir haciendo gestos que atraigan a Junts. Han notado un cambio de talante, pero Nogueras no va a poner fácil contar con su voto y el de sus 6 compañeros. No hem donat ni donarem mai suport a canvi de res i sembla es comença a entendre. No hemos dado ni daremos nuestro apoyo a cambio de nada, parece que lo empiezan a entender, espeta la mujer de Puigdemont en Madrid y ojo porque otros grupos como Esquerra también piden su turno para negociar. Bienvenido sea, se abre la negociación, ahí estaremos. Ahora que entienda el PSOE que si la abre para unos, la abre para todos. Empezamos de cero. Era Gabriel Rufián, el Gobierno asume lo que se viene y ya habla de tratar de rebajar las peticiones de máximos que le están llegando, bajándolas, bromean de la cumbre a unos valles donde sean asumibles para todos. David, gracias. Gracias. Mientras el Gobierno intenta reengrasar la relación con Junts, ha ocurrido en las últimas horas que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha enviado otra carta a la presidenta del Parlamento Europeo para pedir que se agilice el uso del catalán, del gallego y del euskera en esa Cámara. Ya figuraba en el pacto de investidura que el Gobierno comprometió con los independentistas. Lo ha hecho en el Congreso, pero estaba atascado en Europa. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días, sí, es la tercera misiva que envía el ministro Álvarez a la presidenta del Parlamento Europeo desde el año 2022, pidiendo que se use el catalán, el gallego y el euskera en los plenos del Parlamento. En esta carta, el ministro le pide a la presidenta un encuentro personal para abordar, en este caso, la posibilidad de incluir en la mesa de la Eurocámara, el órgano donde se debaten los temas que luego se van a llevar a los plenos, un acuerdo entre España y el Parlamento para impulsar el uso de las 3 lenguas. Es un asunto que define como prioritario para el país y un elemento esencial de la identidad nacional, explica el ministro en la misiva a la que ha tenido acceso la SER. Álvarez argumenta que más de 20 millones de personas viven en territorios españoles donde se reconoce la oficialidad de esas lenguas y destaca que ya se usan en el Senado y en el Congreso de los Diputados. Por cierto, que ya saben que en esa Asamblea de la ONU de Nueva York, de la que hablábamos al principio, sigue el presidente del Gobierno, que va a intervenir esta noche en el plenario. Los periodistas le han preguntado por esto, pero la estrategia es clara. De la negociación sobre la senda, ni una palabra. Enviado especial de la SER, Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No ha querido Sánchez entrar a valorar desde Nueva York la negociación que el Gobierno inicia con Junts. En ninguna de sus intervenciones el presidente ha hecho referencia a la retirada de la senda de estabilidad y al retraso de la votación que debía producirse este jueves. Sánchez, que sí que ha aprovechado para destacar los datos que desde su punto de vista demuestran la buena marcha de la economía española. España vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas. Y eso con una pandemia, con crisis energéticas, con guerras. El desarrollo justo y sostenible es uno de los ejes que el presidente defenderá en su discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas este miércoles, donde además pedirá abordar también los desafíos que amenazan a las democracias liberales. Junto al brasileño Lula da Silva, el jefe del Ejecutivo ponía como ejemplo el plan de regeneración aprobado por el Consejo de Ministros. En España acabamos de aprobar un plan de acción por la democracia. Ponemos en marcha medidas concretas para mejorar la calidad de la información. El presidente, que aprovechará además para pedir a la comunidad internacional acciones más decididas para acabar con la guerra en Palestina y la escalada de tensión entre Israel y el Líbano. Pues sobre economía, sobre vivienda, ayer habló la ministra Isabel Rodríguez, a la que entrevistaron los compañeros de la SER en Madrid. Destacó el acuerdo con el Ayuntamiento de la capital para construir un importante número de viviendas protegidas al suroeste de la ciudad, pero también le preguntaron por qué se puede hacer para contener el alto precio del alquiler allí donde gobierna el PP, que se niega a aplicar el tope a los precios. La ministra pide solidaridad. Creo que España es un país solidario. Yo, como ministra de Vivienda, porque es cierto que no podemos perder la perspectiva del país que gobernamos, y en su mayor parte el parque de vivienda en alquiler en España pertenece a propietarios particulares, a pequeños propietarios. Yo lo que les pido es que se hagan cargo también de esta causa,
de esta necesidad social y que valoremos esas rentabilidades en términos sociales. Y hoy también va a ser noticia el Consejo General del Poder Judicial, que celebra su primer pleno con Isabel Perelló como presidenta. Los vocales han acordado mantener el equilibrio dentro del órgano y por eso el vicepresidente será conservador. Pedro Jiménez. Primer pleno del nuevo Poder Judicial que preside la progresista Isabel Perelló, que va a elegir al conservador Dimitri Berberov, vicepresidente del Supremo, tal y como adelantó la SER, y que designará los titulares de las distintas comisiones. Progresistas y conservadores diseñan estructuras con reparto de poder. En aquellas en las que la presidencia haya caído del lado de un grupo, la mayoría de miembros serán del otro. Los progresistas tienen mayoría en las dos más relevantes, la permanente que preside Perelló y la de calificación, que cobra peso por el más de centenar de nombramientos que hay que hacer en la carrera judicial y que preside el conservador José Ramón Montero. Queda por saber dos puestos clave. La portavocía. Los conservadores barajan el nombre de Alejandro Abascal, pero los progresistas quieren esa pieza y quieren que sea una vocal de su grupo la que la lidere. La otra pieza es la presidencia del Observatorio contra la Violencia de Género, un cargo para el que parten como favoritas las progresistas Esther Erice y Lucía Áviles. Y antes de terminar este tramo de radio, quiero compartir con todos ustedes el dolor tan bestial que tenemos esta mañana, todo el equipo que hacemos el Hoy por Hoy, todos los que hacemos la radio, porque ha muerto Sara Vítores, compañera de este programa, pero sobre todo nuestra amiga. Y como la radio consigue que entre ustedes y nosotros haya una relación tan íntima, hoy queremos compartir con ustedes nuestro dolor y también nuestro desconcierto. Ustedes también la conocían, porque su voz también estaba en sus casas. Hemos compartido con ella tantas cosas que hoy es imposible quedarnos con una, pero hay algo que ustedes seguro que también se dieron cuenta, y era el mimo y el cuidado con el que elegía cada una de las palabras que pronunciaba en antena, fueran en medio de una broma, con carcajadas incluidas, o en una cobertura como esta, cuando hacíamos Hora 25 en Tarifa. Estamos en el puerto de Tarifa, es la primera tierra firme que han visto los inmigrantes que llegaban estos días y es también la primera tierra firme que hace muchos años vio Falú cuando llegó aquí desde Senegal, y con él estoy ahora mismo aquí en el puerto de Tarifa. Falú, buenas noches, ¿cómo estás? Le encantaba contar y se nos va a hacer muy difícil dejar de escucharla. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.